Bienvenidos a Comunidad Alterra. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo podcast de Comunidad Alterra. El día de hoy tenemos el honor que nos acompaña aquí Jesús Tello, cofundador de la empresa Alto Grado. Alto Grado es una empresa especialista en soluciones de iluminación para los sectores industriales, los cuales brinda seguridad en espacios de trabajo con productos ergonómicos industriales que pueden mejorar la productividad de las empresas. Pues bienvenido, Chucho. Un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Esta tu casa aquí en Grupo Alterra. Gracias. Chucho, para iniciar esta plática, platícanos un poquito de Alto Grado. ¿Cómo fue la idea? ¿Cuándo nació y el por qué? Ok, mira. Alto Grado nació en el año 2016 porque digamos que mi hermano y yo, que somos los fundadores, los que fundamos la empresa, desde hace muchos años, desde que éramos niños, teníamos la idea de ser empresarios. Estaba como que en nuestros planes, ¿no? Sobre todo, yo soy más grande que él 5 años, pero le inculqué desde que yo empecé como en la universidad. Él todavía estaba como en la secundaria quizá. Le decía, es que la onda es pues, tener tu empresa, ¿no? Crear un producto o un servicio y comercializarlo. Entonces se lo fui como metiendo en la mente y yo mismo también me fui como que mentalizando que eso era lo que queríamos ser de grandes. Pero por una cosa u otra fuimos empleados, ¿no? O sea, terminamos la universidad y empezamos a trabajar en empresas. Yo llevaba trabajando como 7 años, 8 años, yo creo, en la industria. Y él apenas llevaba a lo mejor un par de años cuando él precisamente decide y dice, pues yo ya, siendo más joven, ya ves que las nuevas generaciones tienen mucho más empuje. Él dice, yo ya lo decidí, yo ya me voy a salir y voy a iniciar la empresa. Entonces le dije, mira, yo todavía como que tengo ese miedito de dejar mi trabajo porque yo estaba casado y como que sentía que tenía otras responsabilidades. Y mi hermano todavía no, es soltero y además, pues, obviamente él tenía muchísimo más como empuje. Quiero ver Los compromisos, ¿no? menos compromisos y esas ganas como de iniciar el negocio. Él tenía todavía la llama muy fuerte. A mí como que medio se me estaba apagando quizá. Entonces, él lo inicia, pero a los 6 meses, pues el negocio, yo estaba junto con él, hacemos la SA y vemos que a los 6 meses, pues empezó. Ahora sí como a... Entonces tu hermano es el que te motiva y te jala, ¿no? Te dice, oye, vente para acá. Sí, así es. Yo creo que ya lo traíamos planeado desde hace muchos años, pero en sí real y el mérito de decir, yo sí me aviento al agua, yo sí voy a dejar ya mi trabajo y voy a empezar una empresa de cero y a tocar puertas para vender los primeros productos, fue él. Entonces, pero a los 6 meses yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya veo el negocio que está arrancando. Si no me salgo yo y me meto de lleno al negocio junto contigo, pues seguramente el negocio va a tardar más en arrancar. Entonces yo hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que hacer un esfuerzo porque mi ingreso ya no va a ser el que tenía como empleado, porque cuando eres emprendedor y inicias, pues te tienes que apretar el cinturón, ¿no? Y tratar de que el negocio sea el que tenga el dinero y no tú como el dueño. Y entonces ahora sí ya me salgo yo y eso fue por ahí en principios del 2017. Sí, 2017 y ya desde entonces iniciamos el negocio. Esa es la historia de Alto Grado. ¿Y por qué el nombre de Alto Grado? Mira, la verdad es que es muy circunstancial, o sea, no tiene realmente un significado muy profundo. Más bien nos gustó el nombre. Queríamos que tuviera como que un doble, como un juego de palabras, como algo como que fuera como de compuesto, ajá. Quizá habíamos visto otros ejemplos, que ahorita no me acuerdo cuáles, pero habíamos visto otros ejemplos de empresas que tenían nombres así dobles. O Facebook, por ejemplo, a lo mejor desde ahí nos salió la idea, que son 2 palabras y dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? Pero que se escuche bien, que sea fácil de pronunciar, y estuvimos rebotando muchas ideas y ya salimos con la... Oye, Chucho, y platícanos, ¿cómo es el trabajar con tu hermano? Porque lo que la gente escucha, el estereotipo, siempre dicen que el tema familiar, el tema amigos, meterse en el negocio, llega a ser a veces temas complicados, ¿no? Porque la línea es muy delgada, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia? Platícanos un poquito de cómo es el día a día, la convivencia en lo laboral con tu hermano Esteban.
Sí, digamos que en términos generales no hemos tenido problemas. O sea, al ser hermanos creo yo que existe un cariño, una estimación que va por encima de los negocios, ¿no? Y eso yo creo que está más que claro, que no puedes tú decir, no, es que ya hermano, nunca más te voy a hablar, pues es tu hermano, ¿no? Eso ayuda a que de alguna manera los problemas se puedan resolver un poquito más rápido y no llegar como a un resentimiento. Pero obviamente no es fácil. Y yo creo que no tiene mucho que ver que sea familia, esa es mi opinión. Más bien, en términos generales, tener socios no es fácil. O sea, si con uno es difícil, yo imagino el que tiene muchos socios debe ser complicadísimo. Ahí lo que tienes que hacer, pues en nuestra experiencia, es tener una muy buena comunicación, alinear visiones, ¿no? Yo siempre lo he dicho. O sea, casi siempre las diferencias y los conflictos vienen porque no se alinean las visiones. O sea, lo que alguien ve en un futuro para su negocio no es quizá lo que ve el otro para su negocio. Y como es el mismo negocio, pues ahí chocas. Como cuando tienes un hijo con tu esposa, "Ay, yo lo quiero educar de esta manera, no, pues yo de otra manera", ahí vas a chocar. No tienen que ponerse de acuerdo porque es una visión diferente. Pero mientras tú digas, oye, yo veo el negocio creciendo de esta forma, o yo veo, por ejemplo, que utilicemos los recursos económicos de esta manera, y que a lo mejor tu socio dice, bueno, yo la veo de esta otra manera diferente, pero podemos llegar a un acuerdo, algo en medio, y así es como terminas avanzando. Pero definitivamente yo soy de la idea, hay un dicho que dice, si vas tú solo, vas a llegar más rápido, pero si vas acompañado, vas a llegar más lejos. Entonces, yo soy un fiel creyente que sí es cierto, o sea, ir acompañado con un socio, porque te cuida la espalda. O sea, cuando a alguien se le va una, el otro la cacha. Claro, como el dicho, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Totalmente, bueno, así es. Oye, Chucho, miren, ahorita que antes de iniciar esta entrevista estábamos platicando un tema algo interesante que me parece padre. Estábamos platicando las diferencias entre emprender e invertir, ¿no? O sea, lo que son las inversiones y el emprendedurismo, ¿no? Entonces, platícanos justamente tu visión, o sea, tu forma en cómo tú visualizas esta diferencia. Me agradó y será bueno si lo podemos extender aquí con nuestra audiencia. Sí, yo lo que les comentaba es que no necesariamente aquella persona que es muy exitosa en su profesión o en su oficio va a ser exitosa en el tema de inversiones. ¿Por qué razón? Porque muchas veces te especializaste a través de la universidad o a través de la experiencia en lo que haces al día a día. Y como es precisamente de donde obtienes tu recurso mensual para vivir, pues le dedicas todo el empeño y le dedicas toda la atención. Cosa que cuando ya tienes tú un capital ahorrado y luego lo decides invertir, esa inversión tiene que ser tan inteligente y tan bien pensada como lo haces con tus profesiones. Es decir, el capital que yo le puedo meter al negocio se compara con el capital con el que yo le puedo meter a las inversiones. Seguramente vas a ganar un mejor rendimiento en tus negocios, pero tienes que buscar el mejor rendimiento posible con tus inversiones. Es decir, si no me da lo que gano en mi negocio, pero bueno, ¿cuánto es lo máximo que le puedo sacar a ese dinero? Porque de otra manera mejor se lo meto a mi negocio. Pero dices tú, necesito diversificar, necesito tener algo como... Y tú mencionabas que son dos bolsas diferentes, ¿no? Tú tienes una bolsa de lo que son tus inversiones y tienes otra bolsa de lo que es tu empresa, ¿no? Totalmente. La empresa necesita estar siempre con un capital. O sea, puedes utilizar capital de préstamos bancarios o un crédito revolvente, o hay formas de tener capital, pero necesitas tener capital. Pero es bueno tener un poco de financiamiento propio. Pero hay un sobrante que definitivamente lo puedes invertir en bienes raíces. Ahora, regresando al tema, no siempre el que es muy bueno para invertir en sus propios negocios sabe invertir en bienes raíces. Termina siendo inversiones muy malas en donde no da un rendimiento, no tiene la plusvalía que querías. En el caso que, como platicábamos de algunos amigos doctores tuyos, ¿no? Dices, serán los grandes doctores, pero el tema de invertir, el tema de manejar pues sus inversiones financieras, no son los mejores, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tú puedes estar generando un ingreso muy interesante en tu profesión y a la hora que se invierte el dinero, pues dices, oye, la constructora es muy mala, no te entregó a tiempo, entonces perdiste una cantidad de dinero ahí. El terreno no está bien ubicado, no tiene los permisos, no se renta, qué sé yo. Hay miles de factores que tienes que tomar en cuenta para saber invertir.
Y esas personas que no le estudian a sus inversiones porque están muy ocupadas en su trabajo o no le ponen ese interés, terminan haciendo muy malas inversiones. Claro, hay que hacer investigación. Como tú dices, ¿no? Hay que investigar al desarrollador, hay que investigar que tenga todos los permisos, hay que investigar qué ha hecho, que entrega a tiempo. Porque, como tú y yo sabemos, a la hora que compras en preventa, pues siempre está ese riesgo, ¿no? Que te vayan a entregar, que te vayan a cumplir, que cumplan lo que prometen, ¿no? De las amenidades, vialidades, el ancho, para que obviamente sea un producto exitoso y obviamente, por lo tanto, pues tú puedas tener los rendimientos que tú esperas, ¿no? Platícanos un poquito, Chucho, cambiando de tema un poquito radical. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Grupo Alterra? Bueno, pues como platicamos, de hecho, ahorita antes de iniciar el podcast o la charla, ha sido muy bueno porque nosotros invertimos en un terreno en donde todavía alcanzamos un precio de preventa. Como platicamos, fuiste el penúltimo, alcanzaste, ¿eh? Sí. Fui el penúltimo que compró terreno en la segunda sección, pero al mismo tiempo nos pusimos las pilas y iniciamos la construcción rápidamente de ese terreno y construimos la bodega. Y antes de poderla terminar, antes de terminar la construcción, ya estaba con cliente rentada. Entonces, curiosamente, fuimos el primero en ocupar ya una bodega en la segunda sección. A pesar de que fuimos el penúltimo en comprar terreno, fuimos el primero en tener una bodega en funcionamiento. Es decir, no tuvimos que esperar ni siquiera un año para que se pudiera concretar desde que compramos el terreno a que ya la teníamos rentada. Entonces ha sido muy buena. Como comentas, se entregó lo que se prometió, o sea, las vialidades, las amenidades. A diferencia de otros parques industriales, pues este tiene mucho más amenidades que cualquier otra, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia a la hora de comprar? ¿Cómo fue la investigación? ¿Por qué decidiste invertir con Grupo Alterra? Bueno, yo creo que lo principal fue la ubicación. O sea, hay un dicho, ¿no? Que dice, hay 3 cosas que te fijas cuando compras, ¿no? La ubicación, la ubicación y la ubicación. Pero bueno, también hay otras cosas que tienes que fijarte, ya lo platicamos. Pero yo creo que lo primero fue, oye, algo industrial. Entonces, pues vamos a empezar a hacer una investigación de los parques industriales. Luego, ¿cuáles tienen mejor ubicación? Terra Business tiene la característica que si tú trazas un círculo del centro de la ciudad, o sea, del Google Maps, tú le pones un círculo circunscrito exactamente hacia el mero centro donde está el jardín Cenea o esos, Terra Business Park es el único que está dentro de ese círculo. O sea, si lo llegas hasta donde está Terra Business, todos los demás quedan fuera. Entonces, sí hay una distancia mucho más cercana hacia el centro. Ya no digamos que también tiene muchísimos fraccionamientos habitacionales cerca. Entonces, eso le da una diferenciación al resto. Te puedo hablar muchas razones por las cuales invertimos en Terra que sí tiene una diferenciación. Te platico un poquito del tema de Terra Business. Ya es un proyecto de 10 años. Uh-huh. Bueno, que arrancamos hace 10 años, fue en el 2013. Y nosotros cuando arrancamos este proyecto, la gente decía, está lejísimos. ¿Quién va a ir para allá? El tipo de lote tan chiquito, porque siempre la gente visualiza que una bodega, una nave industrial, tiene que ser miles, 10,000 metros cuadrados, 5,000 metros cuadrados, superficies techadas bastante grandes. Entonces la gente estaba sacada de onda, decir, ¿cómo es posible que me están ofreciendo algo tan chiquito? ¿Quién lo va a ocupar? Nosotros teníamos esa visión, una visión que nuestro presidente de Grupo Alterra, en sus viajes, sus múltiples viajes que hizo a Estados Unidos, ese concepto le llamaban el plug and play. Era un concepto de naves, bodegas chiquitas en el cual tú puedes almacenar pues, tus carros, puedes poner tu oficina y prácticamente, o tu punto de venta y tú salir ya a chambear, ¿no? Entonces, con el enfoque que le dimos, teníamos proyectado vender este proyecto que son 13 hectáreas, 204 lotes. Teníamos proyectado venderlo en 36 meses. Se vendió en tiempo récord. Lo vendimos en medio año, que fueron 18 meses. En 18 meses vendimos todo el proyecto. Y la verdad, hemos tenido una penetración, un impacto bastante bueno en este sector, que es el Querétaro moderno. Y bueno, la verdad es que estamos fascinados con este proyecto. Y fue así, al grado que nos fascinó, que hicimos un proyecto grande que platicábamos, que fue Terra Park Centenario, que es un proyecto de 55 hectáreas, 432 lotes, y ya estamos próximos a concluir la venta. Estamos al 97%, nos quedan 10 lotes por vender. Y bueno, también conoces los proyectos que tenemos. Entonces, nos da mucho gusto que tú estuviste en la camada, que todo alcanza a invertir en la segunda etapa, que es Terra Business 2. Y me da mucho gusto que también eres un cliente evangelizador que pues, platica
y promueve el parque. Y también platicando, ¿fue tan buena tu inversión en Terra Business 2 a la hora de conseguir el terreno, construir, tener el inquilino? Que también, bueno, hiciste una sociedad, en la cual compras un terreno, y ya prevendiste. Y bueno, platícanos un poquito de ese que está muy interesante, la verdad, padrísimo. Sí, hay varios esquemas donde puedes invertir dependiendo de cuánto capital tengas. O también depende de qué tipo de retorno quieres tener. O sea, si tú compras y construyes para ti, y para inversión y luego rentar, obviamente necesitas mucho más capital y tu inversión va a ser a mucho más largo plazo el retorno. ¿Por qué? Porque vas a solamente rentarlo. Entonces tienes que esperarte entre 7 y 8 años Para recuperar tu inversión. Correcto. Correcto. Pero si tú lo que buscas es invertir y recuperarlo rápidamente con un retorno, necesitas venderla. Pero si no tienes el capital suficiente para comprar el terreno tú solo, te puedes unir con alguien más. Entonces, entre 2 personas compran el terreno. En mi caso, me asocié con alguien que tiene una constructora de naves industriales. Entonces, entre los 2 compramos el terreno. Bueno, la idea era construirlo un poquito como a mediano plazo, porque no teníamos el capital y también íbamos a ir 50-50. Pero luego surgió la idea, y si la vendemos en preventa para poder recuperar nuestro capital más rápido. Y la verdad es que como tiene muy buena demanda el parque industrial, rápidamente pues, surgió un cliente que quería ya su nave y se le vendió ya como una bodega. O sea, fue una operación de tiempo récord, porque tú compras el terreno y a los 2 meses ya tienes cliente, prácticamente. Sí, o sea, lo que estábamos ya escriturando el terreno, ya prácticamente otra vez lo estábamos vendiendo a otro dueño, pero ya con proyecto de bodega en preventa, en cuestión de 2 meses. Sí, yo me la quería quedar, pero insisto, no tenía el capital, entonces pues, se tuvo que vender. ¿Cómo ves, Chucho? Digo, también tocando otro tema importante. ¿Tú cómo ves el sector inmobiliario aquí en Querétaro enfocado al estado de Querétaro? ¿Cuál es tu percepción del crecimiento inmobiliario que ha tenido Querétaro en los últimos 10 años? 10 años, bueno. Yo soy originario de Celaya, entonces veníamos desde muy niños a Querétaro, ¿no? Entonces sí era una ciudad, pues digo, está de más platicarlo, todos la conocían. Que la gente de Celaya viene bien seguido a Querétaro, ¿no? Sí, toda la vida. Viceversa, ¿no? Y muchos ya se vinieron a vivir para acá, pero eso es por otras razones. Pero el crecimiento que sí definitivamente hubo en los últimos 15 años, pues fue estratosférico. Tanto en el ramo industrial como en el ramo de vivienda. Entonces, al ser un crecimiento, pero fíjate, yo creo que ha sido un crecimiento hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? No quiero decir que ordenado, porque no ha sido ordenado. Más bien, algo se hizo bien, que la plusvalía se ha mantenido bastante constante. No ha habido de que, ¿sabes qué? Se estancó y ya los bienes raíz. Cuando uno pensaba, a lo mejor hace unos 3, 4 años que empezó la pandemia y decía, no, ¿sabes qué? La plusvalía de todos los bienes inmuebles se van a estancar o probablemente hasta bajen. Pues eso fue una mentira, porque apenas empezó a terminar la pandemia y otra vez comenzó el crecimiento de la construcción. Se ve en Centro Sur edificios que se han hecho, hospitales, en la zona de Juriquilla, pues cada vez se comen más el cerro, ¿no? Y casi van a llegar a San Miguel de Allende. Entonces... También esta zona, ¿no? La zona que Saquias y Batá. Esta zona del Querétaro moderno, pues también tiene un crecimiento terrible. O sea, ha estado creciendo. Pero insisto, pareciera que como se construye tanto, pues se va a detener la plusvalía porque va a haber mucha oferta. Pero es que hay un factor importante que justamente platicando con gente del municipio de Querétaro mencionaban, y es un dato interesante. Cada 16 minutos llega una persona aquí a Querétaro. Entonces estamos hablando de que se viene bastante gente al día. Son familias que vienen al día. Eso definitivamente responde a la pregunta de por qué no se ha detenido la plusvalía. Es porque a pesar de que hay mucha oferta, sigue habiendo mucha demanda. Entonces, pues se hace y se ocupa. Se construye y se ocupa. Entonces, hasta el momento en el que ya definitivamente no haya esa demanda, se va a estancar la plusvalía. Pero yo creo que ese es precisamente la labor del gobierno, de seguir atrayendo
pues gente, no sé qué tan buena idea sea eso. Inversiones, trabajo, infraestructura, porque algo que también tiene que invertir el gobierno estatal, bueno, y también parte federal es pues, toda la infraestructura, ¿no? Tener vialidades, tener pues, movilidad. Digo, pues ahorita están haciendo ahí Paseo 5 de febrero. Digo, ojalá que nos quede bien y también nos ayude en temas de conectividad. También platicando hace ratito, que es muy interesante, estábamos hablando de el tema de invertir en CETES y en bienes raíces. Entonces, era interesante lo que platicábamos y cuál es tu visión, tu perspectiva, Chucho. Estábamos hablando ahorita de las CETES, ¿no? Que están ofreciendo un 11% de rendimiento anual. Sin embargo, pues, creo que estamos en el mismo canal. Pues, estamos de acuerdo que esto es un corto plazo. Las CETES te van a dar un rendimiento muy bueno, pero en un corto plazo. El invertir en bienes raíces, en este caso en el sector industrial, en el cual Grupo Alterra se ha especializado en los últimos años, pues creo que es una inversión segura a un muy largo plazo. ¿Tú qué opinas de esto, Chucho? Sí, pues, o sea, el invertir en CETES te va a dar ese rendimiento de 11%, pero seguramente si dejas el capital un año. O sea, si ya lo pones a 6 meses, seguramente va a bajar a 10, y si lo dejas a un mes, pues seguramente va a bajar a 9. No sé el dato exacto, pero por ahí debe andar. Entonces, ¿qué pasa? Que de entrada necesitas dejar el dinero un año. Ahora, cuando tú inviertes en bienes raíces, pues si bien es cierto, ahí está el inmueble y se puede vender, no necesariamente significa que lo puedes vender rápidamente, porque no dispones del comprador rápidamente. Pero bueno, siempre está la opción de venderlo y tener ese retorno en el momento que quieras. Ahora, cuando tú rentas, tienes un retorno de la inversión por la renta y luego tienes adicional la plusvalía del bien inmueble. Entonces, si sumas tú los rendimientos de ambos, te da un poquito más que CETES. Seguramente te va a dar en el orden de los 14, 15, puede ser hasta 16%. Cuando inviertes en preventas, en donde compras a muy buen precio y logras rentar rápido, sí se te puede ir hasta un 18%. Claro, anual, que es mayor a CETES. Claro, y mayor a la inflación, ¿no? Que tenemos una inflación que ya está bajando, ¿no? Afortunadamente, poquito, pero bueno, estaba alrededor del 8%, ¿no? Exacto, cuando dices CETES te da, en un momento dio 9, ¿no? Pero la inflación estaba prácticamente en 8. Pues realmente tu rendimiento es del 1%. Tu rendimiento real es de 1%. Es correcto. Chucho, platícanos, ¿tú cómo percibes la diferencia entre invertir en el sector habitacional, llámese terreno habitacional, unifamiliar, casas, departamentos, contra el sector industrial, comercial y de servicios? Sí. Nosotros también tenemos algo de experiencia en la parte de oficinas y nos ha ido bastante bien. Porque si bien es cierto, la pandemia se pensaba que ya iba a dejar de las empresas de rentar oficinas, pues sí se han rentado como se hacía antes. Entonces, tanto el comercial como el industrial, yo los pondría más o menos a la par en cuanto a rendimiento. Ambos casos, típicamente a quien le rentas es una empresa o una persona física, pero que tiene un fin comercial o industrial. Eso te da una certeza de mucho mejor solvencia económica. Pero para eso también uno tiene que investigar a quién es tu cliente, o sea, qué empresa es o a qué se dedica. Para una póliza jurídica, ¿no? Que te haga cierta investigación. Puede ser una póliza jurídica, pero en mi opinión, no hay mejor manera de que tú mismo lo investigues y te nazca. Que te da el feeling que es el indicado. Que es el indicado y que es una empresa seria y que te va a dar aumento a pagar. Cosa cuando rentas en habitacional, no significa que no te van a pagar. Seguramente sí también te va a ir bien y te van a pagar. Pero sí existe un poquito más de riesgo que de repente a lo mejor se atrase un mes o que te pidan un descuento o que no le subas la renta al año, etcétera, etcétera. Cosa que en el ámbito industrial es mucho. Como es deducible de impuestos, a fin de cuentas pues es lo que se paga de renta pues se puede deducir. Por otro lado, también lo platicábamos que el deterioro que existe en un bien inmueble habitacional es mucho mayor al industrial. También depende mucho de tu inquilino, pero si es alguien que tiene, por ejemplo, lo utiliza como un almacén o lo utiliza para oficinas en general, seguramente no le va a dar al traste, cosa que en las casas o cuando tienen mascotas, que bueno, a mí me gustan las mascotas, pero no podemos negar que si es una mascota no educada le va a dar en la torre, que al mosquitero, que a la puerta de madera, que a los muebles, bueno, esos muebles son del dueño. En términos generales. Y luego también los niños, yo tengo hijas, entonces yo sé cómo son, y también que raye las paredes y que el baño y que esto y aquello. Entonces, en términos generales, entonces tú tienes que invertir en el mantenimiento
de ese bien inmueble. Cuando acuerdas el rendimiento que tú tenías planeado, se lo tienes que restar porque ya le invertiste en el mantenimiento. Y en sí el rendimiento habitacional es mucho más bajo. Un rendimiento te anda entre un 3 y un 5% en el habitacional. Contra en el sector que estamos nosotros, que es el industrial, comercial y de servicios, tenemos rendimientos que van mínimo del 8%. También es cierto. Cuando tú inviertes, voy a poner un ejemplo, un departamento de 2 millones de pesos, pues tú máximo vas a estar rentándolo, no sé, en el orden de los 10 mil pesos. Entonces, ahí está, es aproximadamente un 4%, 4.5% anual. Cuando si yo lo invierto en 2 millones en una bodega, que bueno, no existe casi una bodega de 2 millones, pero supongo que hubiera una chiquita, una bodeguita. Mira, sí hay bodegas, no de 2 millones, pero tenemos bodegas de 3.5 millones masiva, en Terrapar 360. Pues Preventa. Está el comercial. Entonces, 3.5, cuando acuerdas ya la estás rentando a lo mejor en 20 mil, que es el doble. Invertiste un poco más, pero te fuiste al doble. Entonces, como dices tú, el rendimiento se te fue un 8%. La pregunta es, ¿por qué invertirías mejor en habitacional que en un bien industrial? Yo creo que es más bien la gente ya tiene el estereotipo y siempre ya traen como que la cultura. Siempre ven que invertir, tener un dinero extra, siempre lo quieren meter en casa. No hacen la suficiente investigación de diversificar, tal vez una casa, una bodeguita, una nave, meter algo en financiero, meter algunos seguros, pero en realidad como que mi percepción es que gran parte de la población que tiene la posibilidad de invertir siempre se dio al tema habitacional. Sí, yo creo que valdría la pena analizar el tipo de cliente que tienes tú en Alterra. Es decir, muchos seguramente son negocios o son empresarios o son dueños de algún negocio y que son ellos quizá los que se aventuran a echarse el clavado en invertir en el tramo industrial, cosa que si es a lo mejor una señora o alguien que heredó por alguna razón el dinero, etcétera, etcétera, ven el ramo industrial como un mito, ¿no? O como con mucho riesgo, que no lo conozco. No lo conozco, o sea, no invierto en algo que no conozco. Exacto, pero pues está claro que es lo mismo. O sea, igual tienes un inquilino, igual le rentas, igual te paga renta, exactamente igual. Es correcto. Ahorita justamente como lo comentabas, que también es un dato importante, interesante, yo te puedo decir que el 70% de nuestros clientes son inversionistas especuladores, que van a decir, vamos a apostar a una preventa, vamos a invertir nuestro dinero y vamos a ver qué pasa. Y qué pasa, nosotros a la hora de estar en la preventa es cuando ya está el riesgo, ¿no? El riesgo para el cliente, el comprador, porque pues, la gente que no nos conoce, los clientes nuevos van a decir, me entregará a tiempo, si va a entregar y ciertos factores, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos cumplido en más de 10 proyectos que hemos hecho a lo largo de 20 años y está muy interesante a la hora que nosotros terminamos la preventa y se convierte en venta porque ya podemos escriturar y entregar, y es cuando se detona, justamente en ese momento se detona un brinco fuerte en el tema de la plusvalía. Entonces era un dato importante que lo quería mencionar, justamente me estaba acordando. Y otro punto que me gustaría platicar, regresando un poquito más al tema del emprendurismo, al tema de emprender, de hacerse uno como empresario. Platícanos un poquito, Chucho, ¿qué consejo, qué tip le podrías dar a la gente joven para que tenga la motivación o para que corra el riesgo de emprender? Porque siempre a mucha gente, también me incluyo en su momento, pues siempre da miedo decir, oye, seré capaz de hacerlo, me va a ir bien. Y creo yo que nosotros tenemos una mentalidad aquí en México y si no lo logro, pues, y lo haces y fracasas, ahí quedas. Entonces, platícanos un poquito, un consejo más bien, un tip para la gente joven que nos está escuchando, gente joven que quiere en un momento pasar al sector empresarial. ¿Qué es lo que tú les pudieras dar ahí de consejo para que tomen esos riesgos? Sí. Pues mira, yo creo que lo principal que un emprendedor tiene que contar es qué tantas ganas tienes de ser empresario. O sea, ser empresario es como una vocación. Es como ser padrecito, pues debe ser muy complicado, no es tener la famosa vocación. Entonces, necesitas tú convencerte, no tanto que tengas la vocación de que nací para ser empresario, no. Que tú digas, yo quiero ser empresario
cueste lo que cueste. O sea, pasión. Es decir, si en algún momento te ofrecen un trabajo, cuando estás iniciando tu empresa, te ofrecen un trabajo en una empresa con un muy buen sueldo y comparas lo que estás ganando en ese momento en tu empresa, vas a tener muchas dudas de que si te convenía mejor irte a trabajar a la empresa. Tienes que hacerte la pregunta, y es algo que mi hermano también lo menciona mucho. Tienes que hacer siempre la pregunta, ¿qué tantas ganas tengo de ser empresario? ¿Son las suficientes como para rechazar cualquier otra oferta que me hagan o las dificultades que se me pueden presentar para poder llegar a mi objetivo de ser empresario? ¿Cuento yo con esas ganas suficientes? ¿Está en mi prioridad 1 para que no haya nada absolutamente que me diga no lo puedes hacer, no lo vas a lograr? No me importa. O sea, yo lo voy a hacer. O sea, no me importa lo que los demás digan, no me importa si me ofrecen lo que me ofrezcan. Yo quiero ser empresario. Tiene que ser como que tu objetivo número 1. Y cuando ya tienes ese nivel de empuje, la posibilidad de que tu negocio de entrada lo inicies y te empiece a ir bien, ya es mucho más alta a que aquel que entró como que con dudas, ¿no? Porque el que entró con dudas y que a lo mejor me voy a otro lado, muy seguramente al primer resbalón de su negocio se va a ir para abajo. Es un lado. El otro, pues yo creo que sí es importante también que pues analices bien a qué te vas a dedicar, ¿no? O sea, no hay una receta mágica para ser exitoso en los negocios. O sea, también tienes que fijarte mucho en qué vas a hacer, cómo lo vas a lograr, hacer como un plan de desarrollo de tu negocio. Pero una vez que ya lo tienes y te hace sentido decir, ya este producto me late, o sea, ya hice una investigación, ya, o sea, hay cierta feeling en mí que dice que esto va a funcionar y ya vi más o menos cómo lo voy a hacer. O sea, no necesariamente así exacto, pero más o menos. No hay vuelta atrás y vas hacia adelante. Estaba en algún momento ahí revisando algunas publicaciones que hacían de la diferencia de la gente que quiere emprender en Estados Unidos contra la gente que quiere emprender en México. En México la gente en su momento, si llega a tomar la decisión, que a veces es muy difícil, y llega a hacer a tratar de crear su empresa, su negocio, y llegan a fracasar, se quedan estancados. Y en Estados Unidos ponían la comparativa que si fracasan, lo ven como un reto y vuelven otra vez a intentar hasta que pegan, ¿no? Y aquí en México como que tenemos esta debilidad de que si se fracasa, pues te quedas estancado y dices, pues le aposté a todo y bueno, pues vas a regresar a la vida godín, ¿no? Sí, totalmente. En Estados Unidos, sobre todo en California, hay una mentalidad muy, pues ahora sí que progresista para poderte dar ese permiso de poder fracasar y que no se te juzgue. Quizá en México se juzga más aquel que fracasó, pero a fin de cuentas el fracaso no se convierte como algo que te marque como que tú eres un fracasado. O sea, fracasó el negocio, pero no. Y tendrá que ser algo bueno. Exacto, y a fin de cuentas vas a obtener algo bueno de ese negocio que no funcionó. Nosotros, gracias a Dios, nos fue muy bien el negocio desde un principio que lo iniciamos. Hemos iniciado otros negocios en paralelo que a lo mejor no han tenido el éxito que queríamos, pero volvemos a lo mismo. O sea, mínimo sale, por ejemplo, los costos, ¿no? Dices tú, no gané, pero pues salieron los costos de lo que invertí y sigue siendo un aprendizaje. Tienes que verlo como un aprendizaje. Perfecto. Y ya para cerrar esta gran entrevista que tuvimos aquí con Jesús Tello, Chucho, cofundador de la empresa Alto Grado, vamos ya a tratar de llegar a unas conclusiones y me gustaría que en una frase, en una oración, Chucho, pudieras tú describir tu experiencia en el sector inmobiliario como inversionista, cómo visualizas a Querétaro en los próximos años y final es, ya nos comentaste un poquito de Grupo Alterra y ver el tema de cómo se llama, cómo seguir con las inversiones. ¿Cómo seguir con las inversiones? Ok. Es difícil saber muchas veces cómo se va a comportar el mercado a largo plazo. En Querétaro yo creo que va a seguir creciendo. Se menciona la llegada de nuevas empresas y eso yo creo que es un motor fundamental para el desarrollo inmobiliario.
porque atrae empleo. El tema de nearshoring, ¿no? Que está ahorita. El tema del nearshoring exactamente es parte. El aeroespacial se menciona también que van a seguir invirtiendo. La automotriz, al estar en medio de Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Luis Potosí, Tesla en Nuevo León. Entonces, definitivamente Querétaro se queda en el centro de todas estas armadoras. Entonces, seguramente va a venir mayor crecimiento. Yo visualizo un crecimiento hacia San Juan del Río, dado que ya la frontera queretana queda prácticamente pegada a la ciudad en el municipio de Corregidora. Ya no veo mucho más crecimiento hacia allá. Quizá un poco hacia la zona de Guanajuato. Hacia la zona de Guanajuato, porque a fin de cuentas, si la inversión viene a Querétaro, no van a querer que se queden en Guanajuato, la van a buscar en Querétaro. Correcto. Eso es bastante obvio porque el gobernador así lo va a querer. Ahora, hacia el sur se ve un poquito bastante, pero de inmobiliaria habitacional. O sea, hay mucho desarrollo habitacional hacia allá. Hacia el norte se ve, pues está Juriquilla, pero yo no visualizo mayor habitacional hacia allá. Más bien es como un sector industrial. Entonces yo lo habitacional lo veo como hacia el lado del aeropuerto, hacia este lado. Y lo industrial fuerte yo sí lo veo en la carretera 57 hacia San Juan del Río. Todo eso se va a convertir en un bulevar industrial tremendamente. Y de ahí se van a derivar seguramente varios parques industriales, porque digamos que es una vía grande, es hacia el estado de Querétaro, fluye hacia allá, porque también si estás hacia el norte, apenas estás cruzando el Parque Industrial Querétaro, ya estás cruzando otra vez a Guanajuato. Entonces tienes que a fuerza irte hacia este lado de San Juan del Río. Yo sí veo que, por eso yo creo que Conexión está muy bien ubicado. Y como te comentaba, pues ya se acabó, pero bueno. Pero habrá otro. Habrá otro, ya me avisas. Con gusto. Pues, Chucho, te agradezco tu tiempo aquí que nos regalaste para platicar un ratito aquí en Comunidad en la Terra. Y pues bueno, esta es tu casa. Gracias por acompañarnos y gracias aquí a la audiencia por acompañarnos en otro episodio aquí de Comunidad Alterra. Muchas gracias y excelente día. Comunidad Alterra.